caos real ha estallado como nunca antes. La reina Camila ha sido presuntamente expulsada del palacio tras acusaciones explosivas que la vinculaban con la trágica muerte de la princesa Diana. Tras una impactante investigación, han surgido nuevas pruebas y fuentes cercanas afirman que Camila ha sido declarada culpable, en un giro que ha conmocionado a la monarquía. Durante años, se rumorearon verdades ocultas y secretos enterrados. Pero ahora, todo ha salido a la luz pública. Entonces, ¿qué descubrieron? ¿Y cómo la caída de Camila trastornó a la familia real de la noche a la mañana? Averigüémoslo. El día que cayó la reina, el 16 de julio de 2025, el Reino Unido se vio sacudido por un escándalo real que nadie podría haber predicho. La nación contuvo la respiración al conocerse la impactante noticia. La reina Camila había sido sometida a un estricto confinamiento en palacio, acusada de traición y conspiración. La gravedad del momento era abrumadora. En un acto rápido e inesperado, las fuerzas de seguridad irrumpieron en Clarence House, la residencia oficial de la reina consorte. Camila, completamente desprevenida, fue informada con calma pero firmeza. Se encuentra detenido en virtud de una orden real, a la espera de una revisión penal. La monarquía, una institución cimentada en la tradición y el secretismo, se sumió repentinamente en el caos. Tan solo 2 días después, el propio rey Carlos firmó la orden formal de arresto. Una decisión desgarradora que marcó la historia. Con una sola firma, despojó de su estatus real a la mujer que había amado durante décadas y alteró para siempre la imagen de la familia real británica. Susurros de traición resonaban por los pasillos del Palacio de Buckingham, mientras el peso de una dinastía centenaria comenzaba a ceder. El juicio posterior se celebró en Westminster Hall, uno de los lugares más simbólicos de la historia británica. A lo largo de 8 intensas horas, el mundo fue testigo de un desfile de pruebas asombrosas. Cartas personales de la princesa Diana, documentos censurados, transacciones financieras sospechosas y grabaciones de voz inéditas pintaban un panorama difícil de ignorar. El equipo legal de Camilla intentó argumentar que, en el peor de los casos, había actuado con negligencia, pero nunca con malicia. Afirmaron que se trató de negligencia, no de un complot. Pero para entonces, la opinión pública había dado un giro radical. La situación ya no favorecía a Camila. Entonces llegó el momento que pasaría a la historia real. El príncipe Guillermo, visiblemente conmocionado, subió al estrado y leyó en voz alta una de las cartas de su difunta madre. «Me quieren fuera del camino», había escrito Diana. Palabras conmovedoras y escalofriantes que resonaron en la sala centenaria. La voz de William se quebró por la emoción. Por un breve instante, la sala del tribunal y la nación entera se quedaron paralizadas. Era más que un testimonio. Era un hijo defendiendo la verdad de los temores de su madre. Y en ese momento, hasta el corazón más duro se ablandó. 12 días después de su detención, el 28 de julio, el tribunal tomó una decisión definitiva. Culpable. La sentencia no tenía precedentes. Camila fue despojada de todos sus títulos y privilegios reales, y ya no se le permitió ejercer ninguna función real. Fue desterrada a la remota isla de Skye, donde viviría el resto de sus días lejos de la vista pública. Cualquier esperanza de heredar riqueza o influencia real se desvaneció por completo. La mujer, coronada reina consort, se convirtió en la figura más deshonrada de la historia real moderna. Al difundirse la noticia del veredicto, la multitud estalló en vítores, celebrando lo que consideraban una justicia largamente esperada para la princesa Diana. Sin embargo, dentro del palacio, el ambiente era sombrío y conmocionado. La tormenta había pasado, pero había dejado profundas cicatrices en la monarquía. El legado del rey Carlos quedaría marcado para siempre el día en que eligió el deber por encima del amor. Y para la casa de Windsor, el precio del secretismo y la traición finalmente había llegado. Lo que comenzó como un rumor de sospecha se había convertido en un ajuste de cuentas global. Un momento que expuso las oscuras corrientes subterráneas tras la fachada real. Para el pueblo, fue un punto de inflexión. Para el palacio, un ajuste de cuentas. Y para Camila, el fin de un reinado que una vez pareció intocable. Entonces, ¿por qué arrestaron a Camilla? ¿Qué pudo haber hecho para que la arrestaran? Averigüémoslo. El secreto que perdura. Durante décadas, la familia real británica ha cautivado al mundo con su grandeza,
sus tradiciones ancestrales y la mística cuidadosamente cuidada que rodea la vida tras los muros de palacio. Desde coronas resplandecientes hasta secretos bien guardados, la Casa de Windsor siempre ha conservado una elegancia intachable. Pero incluso las fortalezas más sólidas tienen grietas, y en las sombras de la monarquía, uno de los rumores más oscuros sigue latente. La trágica muerte de la princesa Diana no fue casual. Era el año 1997. El mundo lloró al conocerse la noticia de que la princesa del pueblo había fallecido en un accidente automovilístico en París. Los informes oficiales culparon a un conductor ebrio y a unos paparazzi agresivos. Pero para muchos, especialmente para sus allegados, algo nunca cuadraba. Rumores de conspiración circularon durante años, pero ninguna prueba real surgió hasta ahora. Avanzamos al 6 de mayo de 2023. El rey Carlos III es coronado oficialmente con Camila a su lado, luciendo la corona que antes estaba reservada para reinas de legado inquebrantable. La coronación pretendía simbolizar estabilidad, sanación y continuidad tras años de turbulencia real. Sin embargo, entre bastidores, el príncipe Guillermo, el hijo mayor de Diana, buscaba en silencio respuestas sobre los últimos momentos de su madre. Lo que comenzó como una investigación profundamente personal se convirtió en algo mucho más grande. Conocida solo por unos pocos allegados, se inició una investigación interna llamada Operación Orquídea. Autorizada discretamente por el propio William, la investigación tenía como objetivo examinar los acontecimientos que condujeron a aquella fatídica noche en París. Ya no se trataba solo de duelo, se trataba de justicia, verdad y cierre. Mientras los investigadores indagaban en los archivos reales, se desenterró un expediente legal olvidado de 2003. El archivo reveló extrañas lagunas en la seguridad de Diana durante su último viaje, incluyendo cambios de última hora y retrasos inexplicables. Al mismo tiempo, salieron a la luz correos electrónicos cifrados previamente sellados de Clarence House. Entre el lenguaje críptico se encontraban frases inquietantes como riesgo desestabilizador y transición de legado. Palabras que parecían más propias de una novela de espías que de la Casa Real. Pero ni siquiera estas pistas fueron suficientes hasta que el descubrimiento de una grabación de voz lo cambió todo. Un archivo del MI6 recién descubierto, fechado el 29 de agosto de 1997, apenas 2 días antes del accidente, contenía el audio de una llamada interceptada por agentes de inteligencia. La voz, identificada mediante análisis forense como la de Camila, entonces compañera de Carlos desde hacía mucho tiempo, se escuchó diciendo en voz baja, «Seguro que la escolta puede esperar». Wow, esa escolta, que debía formar parte del convoy de seguridad de Diana, nunca llegó. El retraso no fue casual, fue intencional. 2 noches después, el vehículo de Diana se estrelló en el túnel del Estanque del Alma. Las implicaciones fueron impactantes. ¿Por qué estaría involucrada Camila? ¿Serían celos, ambición o algo mucho más siniestro? ¿Qué ganó con la repentina y sospechosa muerte de Diana? ¿Y cuán profundo era el engaño en el círculo vicioso de su rol? Aunque el palacio ha mantenido el silencio absoluto y los canales oficiales niegan cualquier irregularidad, la presión pública ha aumentado. Protestas, titulares e investigaciones parlamentarias urgentes han comenzado a agitarse. Con la monarquía ya bajo la presión del escrutinio moderno, el legado de la princesa Diana amenaza una vez más con redefinir los cimientos de la familia real británica. Y en el centro de todo esto se encuentra una pregunta inquietante. ¿Participó Camila en el escándalo real más impactante de nuestro tiempo? Las respuestas podrían finalmente estar surgiendo, y el mundo está observando. Pero ¿había algo que indicara que Camila fuera responsable del atroz crimen? Profundicemos en los detalles de la carta en la que Diana la señaló. Las últimas advertencias de Diana reveladas. El curso de la historia cambió en mayo de 2025, con un descubrimiento que conmocionó al Palacio de Buckingham y al mundo. Ocultas durante casi 30 años en una bóveda privada que perteneció a Paul Burrell, antiguo mayordomo de la princesa Diana, se encontraban 2 cartas manuscritas. No eran simples notas, eran las últimas advertencias de Diana, fechadas en octubre de 1996 y junio de 1997. Las cartas habían sido cuidadosamente conservadas, selladas en sobres con la leyenda, solo se pueden abrir si... Wow. Una carta decía, escalofriantemente,
Camila tiene más poder del que nadie cree. La otra era aún más inquietante. Si me pasa algo en este viaje, abre esto. El viaje al que se refería era su desafortunado viaje a París, del que nunca regresó. Hasta ahora, habían estado bajo llave, intactos, y solo Burrell conocía su contenido, quien afirmó haber seguido las instrucciones de Diana para mantenerlos a salvo. Pero no fue hasta que el propio príncipe Guillermo los autenticó y desveló en la primavera de 2025 que el mundo volvió a escuchar la voz de Diana. Esta vez desde el más allá, las revelaciones fueron impactantes. No eran divagaciones paranoicas, sino las palabras serenas y deliberadas de una mujer que presentía el peligro y la traición acercándose. Durante décadas, circularon teorías conspirativas sobre su muerte, pero esto era diferente. Era su letra, su advertencia, su miedo, casi al instante. El mundo reaccionó. Las redes sociales explotaron. La etiqueta justicia para Diana se volvió tendencia mundial en cuestión de horas. Las calles de Londres se llenaron de vigilias con velas. Las principales cadenas interrumpieron su programación para transmitir noticias de última hora. Y, en una medida sin precedentes, el Parlamento británico convocó una sesión de emergencia para abordar las implicaciones de las cartas. Por primera vez en la historia moderna, los cimientos mismos de la monarquía se veían cuestionados por la voz de una querida princesa, ya fallecida. Y entonces, desde el rincón más inesperado de la familia real, llegó el apoyo, la princesa Ana. Respetada durante mucho tiempo por su integridad y devoción al deber, Ana siempre se había mantenido algo alejada del drama palaciego. Pero ahora, dio un paso al frente con información explosiva. Mediante una investigación propia, discreta pero decidida, descubrió una transferencia de $2,4 millones al extranjero a una oscura firma parisina llamada Lucentia Global. Esta empresa había sido contratada bajo términos vagos y sospechosos para gestionar los movimientos de Diana durante sus últimas horas en el Hotel Ritz. Correos electrónicos y registros financieros vinculaban el pago directamente con un asesor del círculo íntimo de Camila. Aún más alarmante, los documentos detallaban instrucciones para alterar la ruta de Diana y reducir su equipo de seguridad esa fatídica noche. Ana comunicó sus hallazgos a la máxima autoridad, el rey Carlos. Según fuentes internas, ella depositó las pruebas sobre su escritorio con voz firme e inquebrantable. Charles, aparentemente pálido y silencioso, estudió los documentos. Luego, pronunció solo 5 palabras. Haz lo que deba hacerse. Lo que siguió fue rápido e histórico. Camila, antes intocable, ahora estaba acusada, al menos ante la opinión pública. El palacio se sumió en el caos. Las peticiones de su dimisión como reina consorte resonaron en los medios de comunicación y el Parlamento. Se iniciaron investigaciones. Los asesores reales se movilizaron. Los manifestantes se congregaron frente a Windsor, exigiendo respuestas. El punto de inflexión no había surgido de la ficción ni de los rumores, sino de la mujer cuya vida y muerte marcaron una época. Las palabras de Diana, antes silenciadas, ahora resonaban en el corazón de la nación, rompiendo décadas de secretismo y provocando un ajuste de cuentas que nadie podía ignorar. ¿Pero qué la hizo sospechar de Camilla? ¿Estuvieron involucradas en algún malentendido? Profundicemos en los detalles del triángulo amoroso que sacudió las raíces de la monarquía británica. Un triángulo amoroso real. No fue exactamente el cuento de hadas que todos imaginaban. Cuando Lady Diana Spencer caminó con gracia hacia el altar en 1981, luciendo un icónico vestido color marfil con una cola de 7,6 metros, el mundo la observó con asombro. Tenía solo 20 años, una cara fresca y llena de esperanza, y parecía estar a punto de entrar en la historia de amor real perfecta. A su lado estaba el príncipe Carlos, de 32 años, heredero del trono británico. Su boda fue un espectáculo mundial, presenciada por aproximadamente 750 millones de personas. Para el mundo, parecía un sueño hecho realidad, una joven tímida casándose con su príncipe. Pero tras la gran ceremonia y las sonrisas reales, los cimientos de su matrimonio ya eran frágiles. Desconocido para muchos en aquel entonces, el corazón de Carlos había pertenecido desde hacía mucho tiempo a otra mujer, Camilla Shand. Se conocieron en 1970, mucho antes de que Diana apareciera en escena. Entonces, ¿por qué Carlos no se casó con Camila desde el principio?
La respuesta se basaba en la tradición real y en expectativas anticuadas. Camila, al carecer de linaje aristocrático y de una supuesta reputación pura, fue considerada inadecuada para el futuro rey. Los consejeros reales y la opinión pública presionaron a Carlos para que buscara una novia más adecuada, alguien noble, inocente y considerada la futura reina perfecta. Mientras tanto, Camila siguió adelante con su vida y se casó con Andrew Parker Bowles mientras Carlos servía en la Marina Real Británica. Aunque con el corazón roto, Carlos nunca la dejó ir del todo. Mantuvieron una estrecha relación y, a finales de la década de 1970, habían reavivado su relación. Incluso antes de que Carlos le propusiera matrimonio a Diana, hija de un conde y de una familia más antigua que los Windsor, cumplía todos los requisitos de la realeza. Irónicamente, Carlos había salido con Sarah, la hermana mayor de Diana, unos años antes. Esa relación terminó después de que Sarah hablara demasiado abiertamente con la prensa. Cuando un periodista les preguntó a la pareja en 1981 si estaban enamorados, Diana respondió con dulzura, por supuesto, pero la respuesta de Carlos fue inquietante. Lo que sea que signifique estar enamorado. Esa respuesta incómoda presagió la desconexión emocional entre ellos. De hecho, solo se habían visto una docena de veces antes de casarse. Sus primeros años como pareja real, criando a los príncipes Guillermo y Harry, parecían estables, pero para 1986, Carlos reanudó su romance con Camila. Diana, sintiéndose desamparada y traicionada, encontró consuelo en su profesor de escritura, James Hewitt, con quien mantuvo una relación de 5 años. En una impactante entrevista de 1995 con el periodista de la BBC Martin Bashir, Diana declaró, «Éramos 3 en este matrimonio, así que era un poco apretujado». Esa simple frase sacudió a la monarquía y confirmó años de especulación. Diana también se sinceró con el autor Andrew Morton para su libro Diana, su verdadera historia, que expuso la dolorosa realidad de su vida tras los muros del palacio. En grabaciones secretas, reveló un momento en el que confrontó directamente a Camilla. Le dije, sé lo que pasa entre tú y Charles, y solo quiero que lo sepas. Según se informa, Camila respondió con frialdad, insinuando que Diana ya tenía todo lo que podía desear. La respuesta de Diana fue desgarradora. Quiero a mi esposo. A pesar de sus esfuerzos, el matrimonio real no pudo salvarse. Carlos y Diana se separaron en 1992 y se divorciaron oficialmente en 1996. Tan solo un año después, Diana falleció trágicamente en un accidente automovilístico, dejando al mundo de luto. Pasaron los años, y en 2005, más de 3 décadas después de su primer encuentro, el príncipe Carlos finalmente se casó con Camila. Fue un evento más discreto, sin la pompa de su primera boda, pero que marcó el fin de un triángulo amoroso real que durante mucho tiempo había cautivado y dividido al público. Mientras el mundo celebra la captura del culpable, ¿existirá alguna vez una réplica del legado de Diana en la monarquía? Hablemos de Catalina, la nuera cuyos pies parecen a juego con sus zapatos. El espíritu de Diana sigue vivo. Mientras la monarquía británica atravesaba uno de sus periodos más difíciles en la historia reciente, no fue un rey ni un gobernante coronado quien tomó las riendas de la esperanza y la sanación. Fue Catalina, la princesa de Gales, tranquila, serena y decidida. Se adelantó silenciosamente como un ancla firme en una tormenta de incertidumbre. Su misión era sencilla, pero profundamente profunda: honrar el pasado, proteger el presente y forjar el futuro, a través del legado, no del linaje. El 18 de agosto, en un gesto privado y profundamente simbólico, Catalina tomó una decisión que conectaría para siempre a su hija, la princesa Carlota, con la querida y difunta princesa Diana. Sin fanfarrias públicas ni proclamación real, ordenó que todos los objetos personales más preciados de Diana, su exquisita tiara Spencer, sus diarios íntimos y el mundialmente famoso anillo de compromiso de zafiro, se guardaran en una bóveda familiar especial. Esta colección, ahora conocida como la Bóveda del Legado de Gales, se creó con un único propósito: abrirla y transmitirla a Carlota cuando cumpliera 18 años. Pero la visión de Catalina no terminaba ahí. Creía que el legado de Diana no se limitaba a objetos preciados ni a la moda icónica. Se trataba de valores. Con esto en mente,
Lanzó discretamente el Wales Legacy Trust, nombrando a la digna y discreta Lady Rachel Montfort como su directora. El fideicomiso fue diseñado para preservar el espíritu humanitario de la princesa Diana, no a través de títulos reales ni influencia política, sino a través de la honestidad, la compasión y la verdad. En un gesto profundamente personal y de gran simbolismo, Catalina pronto llevó a la joven Carlota a Althorp, el hogar ancestral de Diana. No se invitó a la prensa, no se permitieron fotos prefabricadas, pero lo que allí ocurrió conmovió a millones de personas. Mientras madre e hija se encontraban frente al sereno lago memorial, Charlotte se inclinó y depositó una rosa blanca en memoria de la abuela que nunca conoció. El momento debía ser privado, pero una fotografía espontánea se filtró en internet, capturando el discreto homenaje de Charlotte. Se extendió como la pólvora, convirtiéndose en la imagen más compartida del año. Un testimonio de la perdurable influencia de Diana a lo largo de las generaciones. Apenas unos días después de esa emotiva visita, se anunció el fondo legado de Diana Charlotte. En una asombrosa muestra de apoyo y afecto público, el fondo recaudó más de 12 millones de libras en tan solo 4 días. Los fondos se destinaron a causas que Diana siempre había amado, la salud infantil y el bienestar mental. Este homenaje moderno a la obra de Diana conmovió a millones de personas, demostrando que su misión estaba lejos de ser olvidada. Quizás el momento más decisivo de todos se produjo cuando el príncipe Guillermo firmó una carta extraordinaria, confiando legalmente los derechos sobre la imagen, semejanza y memoria de Diana por completo a la familia Wales. No se trató de un simple gesto sentimental. Fue una maniobra legal contundente. Ni siquiera la propia corona pudo anular esta decisión. El legado de Diana, largamente debatido y politizado, estaba ahora firmemente en manos de quienes mejor la conocieron y la apreciaron. Con estas acciones discretamente valientes, Catalina hizo más que rendir homenaje. Reescribió las reglas del recuerdo. Honró la vida de Diana no como una reliquia real, sino como un legado vivo destinado a inspirar a una nueva generación, empezando por su propia hija. Con Camila afrontando las consecuencias de sus actos, ¿cuál sería el destino de la corona? Analicemos brevemente el futuro de la corona mientras la luna nueva se prepara para alzarse sobre la familia real. La corona del pueblo. Para agosto de 2025, Gran Bretaña se encontraba en medio de un punto de inflexión histórico, no definido por coronaciones ni decretos reales, sino por el silencio, la reflexión y una inesperada oleada de emoción pública. La reina Camila había quedado relegada a la sombra, viviendo en el exilio y recluida de toda aparición pública. El rey Carlos II prácticamente había desaparecido de la vista pública. Su presencia, antes constante, ahora era un eco del pasado. Y, en el vacío dejado, ocurrió algo extraordinario. El pueblo no se volvió hacia el trono, sino hacia una mujer que jamás había llevado corona. Catalina, princesa de Gales, se ganó con sigilo pero con fuerza los corazones de millones de personas. Sin un cambio de título real ni una proclamación formal, el pueblo eligió a su reina, no por linaje, sino por amor. Se convirtió, en el sentido más auténtico, en la reina del pueblo. En todo el Reino Unido, una ola de emoción invadió las calles. Comenzó sutilmente, pero creció con una fuerza imprevista. Desde Londres hasta Manchester, estallaron marchas espontáneas de Diana. Vigilias con velas llenaron las aceras y las plazas. El resplandor de miles de luces titilantes creó un poderoso tapiz de recuerdo y renovada esperanza. En el centro de estas reuniones se alzaba un grito unificador, coreado por millones. Diana merecía algo mejor. Fue más que un eslogan, fue un ajuste de cuentas. El recuerdo de la princesa Diana, largamente apreciado y lamentado, cobró nueva vida a través de su nuera. Letreros manuscritos y emotivos homenajes reflejaban la profunda conexión del público entre el dolor del pasado y la esperanza del presente. Un letrero, garabateado con la cuidadosa letra de un niño, decía: Charlotte, tu abuela, brilla en ti. Captaba lo que muchos pensaban, que a través de Catherine y su hija, el legado de Diana no solo seguía vivo, sino que brillaba con más fuerza que nunca. La opinión pública era innegable. Una encuesta de YouGov, realizada en el momento álgido de las marchas, reveló una realidad impactante. Catalina era ahora el miembro más querido de la familia real en la historia moderna. En el corazón del pueblo, ella había superado incluso a la venerada reina Isabel II,
¿Cómo llegó la monarquía, antaño azotada por el escándalo, el dolor y el secretismo, a un momento de tan profunda transformación? No fue por la fuerza, sino por el ejemplo. La princesa Catalina encarnaba una fuerza serena y una dignidad inquebrantable. Su gracia durante los días más turbulentos de la monarquía brindó la calma que el público tanto necesitaba. Junto a ella se encontraba la princesa Ana, firmemente comprometida con la justicia y la transparencia, negándose a que la verdad quedara sepultada bajo los muros del palacio. El príncipe Guillermo, con el corazón de su madre y la responsabilidad de su futura corona, demostró una valentía que inspiró a una nación agotada. Juntos, el trío desencadenó no una revolución de rebelión, sino una de sanación. Este fue el nacimiento de un nuevo capítulo en la historia británica, uno que ya no estaba obsesionado con coronas, castillos y ceremonias. En cambio, fue un movimiento cimentado en la verdad, la dignidad y la redención. La monarquía, que una vez se tambaleó bajo el peso de sus propios secretos, encontró un camino hacia adelante, iluminado por velas, con un propósito, y llevado por una mujer que nunca pidió ser reina, pero que se convirtió en una en todos los sentidos que realmente importan. ¿Crees que Catalina está en la mejor posición para asumir el papel de Diana? Nos encantaría leer tu opinión en los comentarios. No olvides darle a me gusta y suscribirte.